Miras a tu alrededor y algo no cuadra. El vecino que engaña a su esposa tiene coche nuevo. El compañero que miente en el trabajo acaba de ser ascendido. La persona que te hizo daño publica fotos sonriendo como si nada. El que te traicionó acaba de irse de vacaciones. El que habla mal de todos tiene más seguidores que nunca. Y tú que oras, tú que intentas hacer las cosas bien, tú que diezmas, que perdonas, que te levantas cada mañana pidiendo dirección, a ti te va peor. A ti te llegan las facturas. A ti te duele el cuerpo. A ti te fallan las personas. Y en silencio te preguntas algo que te da vergüenza admitir. Dios, ¿es justo lo que estás haciendo? No lo dices en voz alta. No lo publicas. No se lo cuentas a nadie del grupo de oración. Pero la pregunta está ahí, clavada en el pecho como una espina. ¿De qué me sirve ser fiel si al infiel le va mejor? Hoy te voy a presentar a un líder espiritual, un músico del templo de Dios, que estuvo a punto de dejarlo todo por exactamente esa pregunta. No era un novato en la fe, no era alguien tibio, era el encargado de dirigir la adoración del pueblo de Dios, y aún así casi abandona. Lo que Dios le mostró en su momento más oscuro es lo que necesitas escuchar hoy. Si este video llegó a ti en un momento donde estás dudando de la justicia de Dios, no es casualidad, es Él respondiéndote. Suscríbete y escribe. Confío en la historia completa. Asaf era director de adoración del templo en Jerusalén. No era cualquier músico. Era el que dirigía los cantos, el que estaba más cerca de la presencia de Dios que prácticamente cualquier persona viva en su generación. Si alguien debería haber tenido paz, era él. Si alguien debería haber tenido certeza de que Dios es justo, era él. Y sin embargo, abrió el Salmo 73 con una confesión brutal. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Detente ahí. El líder de alabanza del pueblo de Dios tenía envidia de los que no creían, no envidia de otro adorador, no envidia de otro siervo, envidia de los que vivían como si Dios no existiera, porque los veía y parecía que no tenían problemas. Comían bien, dormían tranquilos. Dice el Salmo, no padecen dolores, su cuerpo está sano y robusto. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los otros hombres. Es como si Asaf estuviera diciendo, ellos viven sin reglas y les va bien. Yo vivo con reglas y me va mal. ¿Dónde está la justicia? Y Asaf miró su propia vida, fiel a Dios, sirviendo en el templo, guardando sus mandamientos. ¿Y qué tenía a cambio? Problemas, dolor, silencio del cielo. Dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Escucha bien lo que está diciendo. Un líder espiritual, un hombre de Dios diciendo, fue inútil ser bueno. Fue en vano vivir limpio. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has pensado eso mismo mientras veías a alguien sin escrúpulos recibir lo que tú llevas años pidiendo? Asaf no estaba pecando al sentir eso, estaba siendo humano. Y Dios no lo descalificó por tener esa lucha. Eso es importante. Dios no te descalifica por tener preguntas. Te descalifica cuando dejas de buscar las respuestas. Pero entonces viene el giro, el versículo 17. Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fíjate, no dijo, hasta que alguien me explicó. No dijo, hasta que leí un libro. Dijo, hasta que entré en la presencia de Dios. Cuando dejó de mirar horizontalmente, comparando su vida con la de otros, y empezó a mirar verticalmente, entrando en el santuario, todo cambió.
No cambiaron sus circunstancias, cambió su perspectiva, y a veces eso es lo único que necesitas. Entendió que la prosperidad del malo es temporal, que están parados en deslizaderos, que lo que parece una bendición es en realidad una trampa, y que su propia vida, aunque dolía, aunque costaba, aunque parecía injusta, tenía un final completamente diferente. La palabra clave en hebreo es aharit, que aparece en el versículo 17. Significa el desenlace, el resultado final, la historia completa. No significa el momento presente, significa el final de la película. Y eso fue lo que cambió todo para Asaf. Entendió que estaba juzgando su película en el minuto 30 de un film de 3 horas. Estaba sacando conclusiones antes del desenlace. Estaba cerrando el libro en el capítulo del conflicto sin llegar al capítulo de la resolución. Dios no mide tu vida por capítulos sueltos. La mide por la historia completa. Estabas comparando tu capítulo 5 con el capítulo 20 de otra persona, viendo su clímax mientras tú estás en el nudo. Pero el nudo es necesario. Sin conflicto no hay película. Sin valle no hay montaña. Sin prueba no hay testimonio. Sin desierto no hay tierra prometida. El problema nunca fue que Dios fuera injusto. El problema fue que Asaf estaba leyendo la historia incompleta, y tú estás haciendo lo mismo. Y lo que Asaf descubrió al final, después de la envidia, después de la duda, después de casi abandonar, es quizás la declaración más hermosa del Antiguo Testamento. Escúchala. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pasó de decir, fue inútil ser bueno, a decir, no necesito nada más que a ti. Ese es el viaje, ese es el arco completo, de la envidia a la entrega, de la queja a la adoración, del por qué a mí, al tú eres suficiente para mí. Y ese viaje no sucedió porque sus problemas desaparecieron. Sucedió porque entró en la presencia de Dios y vio la historia completa. Tal vez hoy estás comparando tus finanzas con las de alguien que prospera haciendo trampa, que miente en los impuestos, que cobra de más, que engaña a sus clientes, y tú, que haces las cosas bien, apenas llegas a fin de mes. Deja de mirar su capítulo. Tu historia tiene un final diferente. El versículo 18 dice que están en deslizaderos y que serán destruidos en un momento. Tal vez estás comparando tu soltería con la relación de alguien que parece feliz en Instagram, que publica fotos de viajes, de cenas, de abrazos, y tú sigues esperando, sigues orando, sigues solo. Pero no sabes lo que pasa detrás de esas fotos, no sabes las discusiones después del posteo, no sabes el vacío después del filtro. Dios no te está negando algo bueno, te está protegiendo de algo que parece bueno pero no lo es. Tal vez estás comparando tu salud con la de alguien que no se cuida y está perfecto, que come lo que quiere, duerme cuando quiere, vive como quiere y nunca le pasa nada. Mientras tú, que te cuidas, que oras por sanidad, que haces todo lo que puedes, sigues luchando. El versículo 4 dice que los impíos no padecen dolores, pero el versículo 18 dice que están en deslizaderos. La apariencia engaña, siempre engaña. Tal vez estás comparando tu ministerio con el de alguien que tiene más números, más plataforma, más reconocimiento. Pero Dios no cuenta seguidores, cuenta obediencia, no mide alcance, mide fidelidad. Tu llamado no se valida por aplausos, se valida por la voz del que te llamó. Dios no mide tu vida por capítulos sueltos, la mide por la historia completa.
¿Qué capítulo de tu vida estás comparando injustamente con el de alguien más? Señor, perdóname por haber envidiado a quienes no te conocen. Perdóname por haber juzgado tu justicia con ojos humanos. Perdóname por haber leído mi historia a medias y haber sacado conclusiones antes de tiempo. Hoy entiendo que mi historia no ha terminado, que mi capítulo de dolor no es mi capítulo final, que el nudo de mi película no es el desenlace. Gracias porque mi final es contigo. Gracias porque aunque mi carne desfallece, tú eres la roca de mi corazón. Gracias porque no me has abandonado en el proceso, aunque el proceso duela. Declaro, Dios no mide mi vida por capítulos sueltos, la mide por la historia completa. Y mi historia termina en victoria, no porque yo sea fuerte, sino porque mi director nunca pierde el control de la trama. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no mide tu vida por capítulos sueltos, la mide por la historia completa. Deja de comparar tu película con la de otros. Tu final es diferente porque tu director es diferente. No juzgues el guión en el nudo. Espera al desenlace, porque el que empezó la obra en ti la va a terminar. Escribe. Confío en la historia completa. Compártelo con alguien que necesita dejar de compararse. Suscríbete. Cada semana un nuevo mensaje.